Hoy, millones de personas lo conocen como Spider-Man, uno de los superhéroes más queridos del mundo, un actor cuyas películas han recaudado miles de millones de dólares y que ha trabajado con algunos de los directores más importantes de Hollywood. Pero mucho antes de la fama, Tom Holland era solo un niño al que le encantaba bailar. Mientras otros jugaban fútbol durante el recreo, él pasaba horas practicando pasos de baile, y por eso muchos de sus compañeros comenzaron a burlarse de él. Lo señalaron, lo hicieron sentir diferente. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que ese mismo niño algún día se convertiría en una estrella mundial. ¿Cómo pasó de ser un niño inseguro que luchaba por encajar a convertirse en el Spider-Man de toda una generación? Esta es su increíble historia. Tom Holland, cuyo nombre completo es Thomas Stanley Holland, nació el 1 de junio de 1996 en Kingston upon Thames, al suroeste de Londres, Inglaterra. Creció en una familia muy unida y creativa. Su madre, Nicola, era fotógrafa, mientras que su padre, Dominic Holland, era comediante, escritor y presentador. Desde pequeño estuvo rodeado de arte, cámaras y escenarios. Sin darse cuenta, ese ambiente despertó en él una imaginación enorme y el deseo de entretener a los demás. Pero su infancia también estuvo marcada por un desafío que pocos conocían. Cuando tenía apenas 7 años, fue diagnosticado con dislexia, un trastorno del aprendizaje que le dificultaba procesar la lectura y la escritura con la misma facilidad que otros niños. Para ayudarlo, sus padres hicieron un gran esfuerzo y lo inscribieron en una escuela donde pudiera recibir el apoyo que necesitaba. Gracias a ese respaldo, Tom aprendió a no dejar que una dificultad definiera quién era. Sin embargo, todavía estaba por descubrir la pasión que cambiaría su vida para siempre. Todo comenzó cuando empezó a tomar clases de baile. Lo que parecía una simple actividad después de la escuela terminaría llevándolo al escenario más importante de Londres y, sin saberlo, daría el primer paso hacia Hollywood. Pero ese sueño también tendría un precio. Desde muy pequeño, Tom estaba completamente fascinado con Spider-Man. Tenía más de 30 disfraces del superhéroe, dormía entre sábanas de Spider-Man y hasta sus fiestas de cumpleaños tenían esa temática. Nunca imaginó que años después sería él quien daría vida al héroe que tanto admiraba. Pero antes de llegar a Hollywood, hubo otra pasión que marcó su vida: el baile. Con apenas 9 años comenzó a tomar clases de hip hop en la escuela Nifty Fit Dance School. Allí, una coreógrafa llamada Lynn Page quedó impresionada por su talento y lo invitó a audicionar para uno de los musicales más importantes de Londres, Billy Elliot. Conseguir el papel no fue nada fácil. Durante casi 2 años se entrenó intensamente en baile, canto, actuación y gimnasia. Después de superar varias audiciones, debutó en el musical en 2008 y, pocos meses después, consiguió interpretar al protagonista. Cada noche actuaba frente a miles de personas en el prestigioso Victoria Palace Theatre. Mientras el público lo aplaudía de pie, en la escuela la historia era muy diferente. Tom ha contado que algunos compañeros se burlaban de él por bailar y que en ocasiones le costaba sentirse aceptado. Sin embargo, jamás dejó que esas críticas lo alejaran de lo que realmente amaba. Cada comentario negativo solo fortalecía su determinación y esa decisión cambiaría su vida para siempre. En 2011 apareció una oportunidad inesperada: audicionar para The Impossible, una película basada en la historia real del devastador tsunami del Océano Índico de 2004. Después de varias pruebas, el director español Juan Antonio Bayona quedó impresionado con la intensidad y la naturalidad de Tom frente a la cámara. Finalmente, fue elegido para interpretar a Lucas Bennett, compartiendo pantalla con Naomi Watts y Ewan McGregor. Cuando la película se estrenó en 2012, la crítica quedó sorprendida. Muchos aseguraban que había nacido una nueva estrella de Hollywood. Aquel niño que años atrás era criticado por bailar, acababa de demostrarle al mundo que estaba hecho para los grandes escenarios. Pero lo que Tom aún no sabía era que una llamada estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Una llamada de Marvel que lo convertiría en el nuevo Spider-Man. El éxito de The Impossible puso a Tom Holland en el radar de Hollywood, pero él todavía era un adolescente y no imaginaba que estaba a punto de competir por uno de los personajes más famosos de la historia del cine. En 2015, Marvel Studios y Sony Pictures comenzaron la búsqueda de un nuevo Spider-Man para el universo cinematográfico
de Marvel. Más de 1,500 jóvenes actores participaron en el proceso de selección. La competencia era enorme y conseguir el papel parecía casi imposible. Tom pasó por varias audiciones junto al actor Robert Downey Jr., quien interpretaba a Iron Man, y con Chris Evans, el Capitán América. Durante meses tuvo que guardar el secreto sin saber si realmente había conseguido el papel. Un día, mientras estaba en su casa revisando Instagram, vio que Marvel había publicado un mensaje diciendo que el nuevo Spider-Man ya había sido elegido. Entró al sitio web del estudio y, para su sorpresa, leyó su propio nombre. Pensó que era una broma. Poco después, recibió una llamada del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, quien le confirmó que, oficialmente, él sería el nuevo Peter Parker. Años más tarde, Tom confesó que comenzó a llorar de la emoción. El niño, que había tenido más de 30 disfraces de Spider-Man, acababa de convertirse en el héroe que había admirado toda su vida. Su debut llegó en 2016 con Captain America: Civil War. Aunque apareció solo unos minutos, conquistó al público con una versión más joven, divertida y carismática de Peter Parker. Después llegaron Spider-Man: Homecoming, Far From Home y No Way Home. Esta última se convirtió en un fenómeno mundial al reunir por primera vez a los 3 Spider-Man del cine: Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield. La película recaudó más de $1,900 millones en taquilla y se convirtió en una de las más exitosas de la historia del cine. Parecía que Tom estaba viviendo el sueño perfecto, pero detrás de las cámaras había una batalla que muy pocas personas conocían. La fama mundial, la presión constante y el peso de interpretar a uno de los superhéroes más famosos del planeta comenzaron a afectar su vida personal, y esa sería la pelea más difícil que tendría que enfrentar. Mientras el mundo lo veía balancearse entre edificios como Spider-Man, Tom Holland estaba enfrentando una batalla que nadie podía ver. La fama llegó demasiado rápido. Millones de personas seguían cada paso que daba y la presión de convertirse en uno de los rostros más famosos de Hollywood comenzó a afectarlo. Fue entonces cuando decidió ponerse a prueba. En 2022 participó en el reto Dry January, con la idea de pasar un mes sin beber alcohol. Pensó que sería algo sencillo, pero ocurrió todo lo contrario. Con el paso de los días, descubrió que no podía dejar de pensar en tomar una copa. Esa sensación lo hizo detenerse y preguntarse si el alcohol estaba ocupando un lugar demasiado importante en su vida. En lugar de ignorarlo, tomó una decisión que cambiaría su rumbo. Extendió el reto un mes más, después otro, y, con el tiempo, decidió dejar el alcohol por completo. Años más tarde, contaría que esa fue una de las mejores decisiones de su vida. Pero Tom también entendió que no podía depender para siempre de un solo personaje. Quería demostrar que era mucho más que Spider-Man. Aceptó proyectos completamente diferentes, como Uncharted, donde dio vida al joven cazatesoros Nathan Drake, y la miniserie The Crowded Room, un papel que representó uno de los mayores desafíos de su carrera por la intensidad emocional que exigía. Después dio otro paso importante. Fundó su propia productora, Billy 17, con la intención de desarrollar historias originales y tener un mayor control sobre los proyectos que quería llevar a la pantalla. Y cuando parecía que ya había cumplido todos sus sueños, llegó una llamada que cualquier actor desearía recibir. El reconocido director Christopher Nolan lo invitó a formar parte de The Odyssey, una superproducción basada en la obra clásica de Homero. Para Tom, trabajar con uno de los cineastas más admirados del mundo significó demostrar que su carrera apenas estaba comenzando. Hoy, aquel niño que era criticado por bailar inspira a millones de personas. El mismo niño que tenía más de 30 disfraces de Spider-Man terminó convirtiéndose en el héroe que admiraba desde su habitación. Su historia demuestra que los sueños no siempre empiezan con aplausos. A veces comienzan con burlas, con miedo, con dudas. Pero si nunca dejas de creer en ti, incluso el sueño que parece imposible puede hacerse realidad. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál ha sido el mejor papel de Tom Holland, Spider-Man, Nathan Drake? ¿O crees que su mejor actuación todavía está por llegar? Déjalo en los comentarios y suscríbete a Selvo TV, donde cada historia demuestra que detrás de las grandes estrellas siempre existe un camino que casi nadie conoce.